El comentario editorial de hoy lo dedicamos a el estudio de opinión de Consultores 21. Pues bien, vamos a Caracas para conversar con el presidente de Consultores 21, Saúl Cabrera. Saúl, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Hola César Miguel, ¿cómo estás? Saludos a tus oyentes, a ti y a tus oyentes. Muchísimas gracias, Saúl. Saúl, ¿este estudio cuándo lo hicieron y qué características tiene? El estudio terminó su campo el 2 de mayo. Es un estudio nuevo que estamos haciendo porque comenzamos a hacer un producto que tenemos que se llama Omnibus Ujú. 21, que recoge 1.000 encuestas en una muestra nacional, urbana, rural, pero rurales de poblaciones de más de 10.000 habitantes, que hacemos telefónicamente, porque bueno, lo telefónico se hace un poco más rápido, Ujú. pero no tiene tanta cobertura como puede tener una encuesta en hogares. Eh, es una, Estamos comenzando con esto y metimos alguna información porque no es solamente político, sino que se hace una serie de interrogantes de investigación de mercado también y de Ujú. opinión pública. Y bueno, esta es la separata que tiene que ver con investigación pública. Ya. Eh, ¿El margen de error en qué orden está? Como el 3%, César Ujú. Miguel. Es decir, altamente Eh, confiable. Debería ser confiable, sin Sí. embargo, es bueno decir, por lo menos esa es nuestra posición. Yo prefiero y preferiría, y cuando puedo así, es hacer encuestas en hogares, porque Ya. las encuestas llegando y tocando puertas y llegando a la casa de las personas se hacen más rápido, digamos, más rápido no, pero se hacen mejor porque la gente está viendo Ujú. quién lo está entrevistando y ahí, digamos, difícil que haya información y que haya desconfianza. Las encuestas telefónicas, además de tener una cobertura menor, porque además suponemos que hay gente que tiene un teléfono digital en Ujú. esta Venezuela de estos tiempos donde los teléfonos móviles tienen dificultad de cobertura porque las antenas no las han actualizado, En fin, sí. Movilnet, que era la operadora más grande, está muy disminuida, etcétera, Ujú. etcétera. Entonces, por supuesto, las muestras se hacen uno más complicadas, pero bueno, eso es lo que nosotros tratamos de ponderar bien los resultados que tenemos telefónicamente para tratar de acercarlo a lo que pudiera ser, por lo menos en lo que tiene que ver con las variables demográficas, ¿no? A Ya. lo que debería ser un estudio en hogares, ¿no? Y yendo ya a los resultados, ¿qué te resulta lo más destacable, Saúl? Lo más destacable que me resulta, y yo creo que es una buena noticia para la oposición, es que Edmundo González, que era una persona desconocida por la población Mm. general, pues tenía sus ámbitos de conocimiento en el sector donde él se movía Ujú. de político y internacional, etcétera, ¿no? Pero era desconocido para la población, para casi la totalidad de la población, pudiéramos decir, que no haya pasado 10 días o 15 días desde que se lanza su candidatura y ya el señor González tiene 12, 15% de ventaja sobre el presidente Maduro, que tiene, bueno, que ya va para 12 años y espera que el periodo suba a 18 años y ya el señor González le está ganando la Sí. elección, podemos decir con un promedio entre 12 o 15% según como veamos los datos y además, que yo creo que es lo más importante, con una ventana de crecimiento muy amplia que no lo tiene el presidente Maduro. Porque si yo Ujú. comparo los datos que pudiera tener la señora María Corina Machado, que está alrededor del 55% de esa expectativa de la gente que dice que pudiera votar por ella. Y la misma que tiene el señor González cuando se hace pregunta si usted pudiera votar por esta persona, que Ujú. tiene alrededor de 48, 50%, y ahorita tiene todavía 30 y pico, 36% en el voto
digamos, donde están todos los candidatos, quiere decir que todavía puede crecer 10, 15% más. No así el presidente Maduro. Me llama la atención cuando preguntas por los partidos políticos. El 21.8% se inclina por 20 Venezuela, el partido de la señora Machado. 15.7% por el PSUV y pegadito 14.1% la MUD. Pero la MUD como partido político. ¿Cómo interpretamos ese porcentaje de la MUD, Saúl? Bueno, porque tú te recordarás, César, porque estabas aquí en Venezuela, que en los años 90, 80, 90 comenzó fuertemente una desalineación de la gente con los partidos políticos y con las ideologías, ¿no? Y pasamos de tener partidos de masas a tener partidos de cuadros. Eso pasó en el mundo, Sí, pero en sí. Venezuela fue evidente el desprestigio, la pérdida de simpatía que tuvieron Acción Democrática y COPEI fundamentalmente. Eso llevado a los años actuales, lo que nos dice es que hay más arraigo hacia los dirigentes que hacia los partidos. No el PSUV en particular, porque el PSUV sí intenta ser un partido de masas, además con un liderazgo muy fuerte y muy concentrado. El resto del país, buena parte es gente que quisiera que hubiera un cambio económico fundamentalmente, pero que entiende que para que haya cambio económico tiene que haber un cambio político. Y esa gente, en realidad, sus referencias son el liderazgo de la oposición, que ha sido Enrique Capriles en algún momento en el 2012, que fue Guaidó en el 2019, que fue Leopoldo López en el 2017, 19, que fue Enrique Mendoza más allá, o Rosales también más allá, más que los partidos, aunque nosotros preguntamos es por los partidos políticos, y en realidad cuando la gente me dice la MUD, la plataforma unitaria, me está diciendo que es todo el sentimiento de la oposición real. De hecho, cuando le pides la definición política al entrevistado, el 48% dijo que se asumía de oposición y solo el 17% se asume chavista. Es una disminución considerable. Ya casi nadie Así es, pero ahí sí te pudiera decir sin ninguna duda que el chavismo debe tener eso y cuidado si no un poco más de afección o de cercanía. Perfectamente puede llegar a los 25 o 28%, porque bueno, o sea, tenemos 25 años o 24 años de este gobierno o de estos gobiernos chavistas, y aunque efectivamente la mayoría de la oposición, de la mayoría de la población, perdón, digo, quisiera un cambio, también hay sectores de población que se han ido nucleando a lo que es Chávez, lo que es el chavismo, lo que es el madurismo ahora, etcétera, y eso puede llegar a esa cifra, ¿no? Lo que pasa que en una situación polarizada, como es esta que empezamos a vivir en estos poquitos meses antes de las elecciones, digamos, tú puedes ser la minoría más grande, pero la mayoría se impone, pues, y esta polarización es con un polo muy grande, que es la gente que quiere que Maduro salga para que venga un gobierno diferente, con un polo más chiquito que es el chavismo, madurismo, ¿no? A pesar de que, y con eso termino, a pesar de todos los esfuerzos que el gobierno ha hecho y el chavismo para esta campaña o en los últimos años de tratar de despolarizar, y por eso se cambiaron los colores, se vistieron de azul, de rojo, generaron partidos nuevos con una imagen mucho más suave y no tan ruda, pero la realidad se les impone y la gente ha concentrado el voto y ellos mismos han tenido que volver a utilizar la figura del presidente Chávez y hacer la campaña centrada en la imagen del presidente Chávez, ¿no? Como conclusión, aquí hay algo que es contundente. Cuando se convoquen las elecciones, ¿usted iría a votar? El 89% dijo sí. ¿Había una cifra como esa? ¿Es frecuente, Saúl? No, no es frecuente, pero a la vez es engañosa, porque la gente ahí, esa es una respuesta como normativa. Y después hay muchas situaciones que hacen que la gente deje de ir a votar. Si la elección
sigue siendo medianamente competitiva, como hasta ahorita vamos, que dejaron que se inscribieran los candidatos, o por lo menos algunos de los candidatos, que se esté haciendo campaña, etcétera, etcétera. Eso hace que la participación suba. Pero si la elección termina siendo no competitiva, Ya. porque hay demasiado ruido y presión sobre los candidatos, o terminan, por ejemplo, inhabilitando la tarjeta de la MUT, etcétera, va a votar más bien como 40-45% de los electores. Saúl, muchas gracias por atendernos en esta mañana. No, a la orden, siempre a la orden. Saúl Cabrera es el presidente de Consultores 21, nos habló desde Caracas. 10:34.